Hola amigos, encantado de volver a estar con vosotros. En esta lección veremos la técnica XY-Wing, que no tiene prácticamente nada que ver con la X-Wing, que estudiábamos en la lección 16. Es otra cosa. Mira esta celda coloreada en rojo, tiene dos candidatos y la llamaremos conmutador. Estas dos celdas coloreadas en azul también tienen dos candidatos y las llamaremos pivotes. Fíjate que las celdas azules tienen dos candidatos. El primero es coincidente entre ellas, el candidato número 4, y el segundo es común con otros candidatos de la celda roja, que son el 7 y el 9. Ahora vemos una celda coloreada en amarillo. Pues bien, sobre estas cuatro celdas coloreadas podemos aplicar la técnica del XY-Wing, que nos permite eliminar el candidato número 4 de la celda amarilla. Analizamos este sudoku. La casilla roja tiene dos candidatos y por tanto creamos dos opciones utilizando un candidato en cada opción. En la primera opción hemos colocado un número 7 en la casilla roja y en la casilla azul señalada solamente podemos poner un número 4. En esta opción eliminamos el candidato número 4 de la casilla amarilla. En la segunda opción hemos colocado un número 9 en la casilla roja y en la casilla azul señalada solamente podemos poner un número 4. En esta opción eliminamos el candidato número 4 de la casilla amarilla. Queda claro que independientemente del número que coloquemos en la celda roja, en la celda amarilla no se puede colocar el número 4. Eliminamos el candidato número 4. La plantilla de la técnica XY-Wing responde a la siguiente figura. La celda roja es el conmutador y tiene dos candidatos X e Y cualesquiera. Las celdas azules son los pivotes. Tienen también dos candidatos, uno de ellos será el número C y el otro será X o Y. Las celdas que quedan bajo la acción de las celdas azules son las que pintamos en amarillo y si existen en ellas un candidato C, este se puede eliminar. Si una celda azul y una celda roja coinciden en la misma caja de 3×3, podríamos eliminar el candidato C de 5 celdas. La aplicación de esta técnica XY-Wing es típica de sudokus donde hay una gran cantidad de celdas con dos candidatos. Por tanto, para ayudarnos, vamos a dar color verde a este tipo de celdas. Marcamos las celdas verdes que tienen un candidato número 4. De esta forma podemos apreciar las celdas que trabajan como pivotes, que pintamos en azul. Yo creo que son claros el resto de elementos de esta técnica y los coloreamos.
Los candidatos número 4 de las celdas amarillas pueden eliminarse. Volvemos a marcar las celdas verdes que tienen un candidato número 4. Se aprecian dos celdas que trabajan como pivotes y las coloreamos en azul. Coloreamos el resto de celdas de esta técnica. El candidato número 4 de la celda amarilla se puede eliminar. En este sudoku se puede aplicar la técnica XY-Wing. Para ello coloreamos en verde las celdas donde existan dos candidatos. Fíjate en las celdas marcadas en azul. Son dos pivotes con un candidato número 4. Coloreamos en rojo la celda que consideramos el conmutador, con los candidatos número 1 y número 8. En color amarillo se pintan las celdas donde sería posible eliminar un candidato número 4. Ahora podemos eliminar el candidato número 4 ubicado en una celda amarilla. En esta celda se puede colocar un número 7. En este sudoku se puede aplicar la técnica XY-Wing. ¿Sabes dónde? Si quieres intentar descubrirlo, fíjate en la segunda fila del sudoku. En esta fila hay un trío, y cada uno de las tres celdas del trío tiene dos candidatos. Podrían ser las celdas de un XY-Wing, pero no lo son porque están alineadas en la segunda fila. Si alguna de estas celdas se replica en algún lugar adecuado, se puede formar un XY-Wing. Por ejemplo, la celda con los candidatos números 2 y 4 se replica. Ahora sí podemos aplicar esta técnica y coloreamos las celdas. Eliminamos los candidatos número 4 de las celdas amarillas. Bien amigos, espero que os haya gustado este vídeo y que podáis aplicar esta técnica en vuestros sudokus. ¡Hasta pronto! Si el vídeo te gustó, pulsa me gusta.